Hola iglesia, una vez más con ustedes, bendiciones de Dios. Gracias al Señor, porque de nuevo nos volvemos a mirar las caras. Estamos en el lugar que hemos consagrado para rendirle culto a nuestro Dios, al Todopoderoso, al que extendió su mano llena de misericordia. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén y amén y amén. Me gozo de estar aquí con ustedes, de impartir la palabra en el día de hoy, en nuestros 4 turnos. Bueno, ustedes son los primeros. El tema que tengo para con ustedes hoy, porque he venido pensando, reflexionando, y por eso estoy compartiendo algunos temas que hablan de fundamento cristiano. Hoy quiero hablarles del tema, la iglesia, sus propósitos y sus funciones. Y vamos a irnos a la base bíblica del libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 18. Allí conseguimos en donde Jesús menciona por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. El texto sagrado dice así: Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen ustedes que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga, iglesia. Dios nos guarde. Qué bueno es saber que creo que Dios nos va a impartir una palabra de consuelo, de fortaleza, de edificación, de exhortación y de dirección. Usted puede decir gloria a Dios, puede decir amén. Iglesia, esta cita bíblica es muy referencial para nosotros. Para lo que significa hoy iglesia, el concepto de iglesia, propósito de iglesia, funciones de la iglesia, lo que hace la iglesia. Porque por primera vez Jesús introduce el término iglesia, porque ya que él había hablado el mensaje del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y algunas parábolas son ilustrativas acerca del reino de los cielos. Pero aquí Jesús habla enfáticamente sobre la iglesia. Es clave esto para nosotros, porque trae un conjunto de apreciaciones, de significados, de revelaciones, que hoy en día para usted y para mí, para aquel grupo de hombres y mujeres que a través de todas las edades, los millones y millones de personas que hoy nos creemos participantes de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que él fundó. Y le dijo a Pedro, sobre esa declaración de fe, que es una roca, yo voy a fundar mi iglesia. Es de saber, pues, al definir el término de la iglesia hoy, en el buen sentido de la palabra se hace genérico, porque el significado de la palabra iglesia se ha tergiversado, se ha malinterpretado, ya que iglesia hoy es, bueno, pues hay una iglesia de Satanás. Eso por supuesto desfigura totalmente el significado del término iglesia que Jesús introduce. Pero bueno, hoy quiero hablarles de estas apreciaciones, ya que hay iglesias fundamentadas en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, de las enseñanzas neotestamentarias, la que surge en el Nuevo Testamento, porque Jesús en esencia, él habló de la iglesia, él es el fundador de la iglesia, pero él no le dio forma doctrinal a la iglesia. Por eso que San Pablo dice, yo como perito, arquitecto, he puesto un fundamento. Y si alguien edifica, debe ver cómo edifica, no sea que sea heno, hojarasca, paja, hierba o
madera, debe ver con qué material edifica. Entonces, esto es importante. Hoy también la iglesia se han desprendido muchas connotaciones raras, equivocadas. Se llama iglesia hoy a una falsa doctrina. Se llama iglesia hoy, a la gente que cree y adora a Satanás. Y que cree en una forma politeísta, totalmente confusa. Qué bueno es saber que usted y yo, los que hemos aceptado a Jesús, lo que hemos sido llamados por Él, lo que San Pablo dice en Efesios capítulo 5, 25 al 27, que somos muchos miembros en el cuerpo, pero que Cristo es la cabeza. Ahora, hermanos y hermanas, continuando, Iglesia del Señor, cuando hoy voy a enseñar, voy a hablar de la iglesia, sus propósitos y sus funciones, es exactamente en la iglesia que está fundamentada en la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, que fueron los que le dieron el fundamento y la forma doctrinal como ya los. Cuando hablamos de la iglesia, su origen y sus significados, el mismo Jesús es el que habla en el Nuevo Testamento por primera vez que él usa el término iglesia. En Mateo capítulo 16, 18, la base bíblica que referimos es que cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, la iglesia de Jesucristo, pueden haber otra iglesia con otros fundamentos doctrinales, con otros fundamentos de creencias y de credos, pero usted y yo creemos, hemos aceptado y vivimos en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. La palabra iglesia se menciona aproximadamente 115 veces en el Nuevo Testamento. Iglesia, a nosotros nos han enseñado que es un edificio. No es un edificio. Es más que un edificio. Aunque todos los redimidos por la sangre de Cristo en una comunidad utilizan un edificio, consagran un local para rendir su culto, su adoración, sus alabanzas, para recibir la palabra, para recibir la comunión, para impartirse y para crear lazos de hermandad. Entonces, la iglesia, todos los congregados en el Señor, son los que están hermanados por el mandato de Jesús. Y la palabra iglesia viene de las lenguas originarias, del latín, que es asamblea, y que es eclesia, y del griego es eclesía, que también significa asamblea, que normalmente en la antigüedad era cuando las autoridades, los nobles, los príncipes, las personas que tenían un significado en la comunidad, que eran importantes, llamaban a una asamblea pública para debatir los asuntos políticos, asuntos de la guerra, la paz y asuntos civiles y mercantiles. En hebreo, la palabra iglesia se entiende pueblo convocado por Dios. Y en griego, o que es cierto número de personas que están juntas. Entonces, la iglesia podemos decir hoy, es el grupo de personas que se reúnen en un sitio consagrado para rendirle culto a Dios, la adoración, la alabanza. Un ejemplo, usted y yo aquí, todos los que estamos reunidos. En este momento en el mundo hay millones de personas que están reunidas en un sitio, en una plaza pública, pero eminentemente en un local que ha sido consagrado para Dios. Y allí adoramos, allí nos postramos, allí recibimos enseñanza, allí construimos lazos de hermandad, lazos de amistad. Allí creemos que se nos enseña la palabra y obtenemos revelación de Dios. Allí el Espíritu Santo se manifiesta y nos habla, nos ministra, cambiamos de parecer, tomamos decisiones.
nos arrepentimos, damos una vuelta de 180 grados, hacemos pactos con Dios de reverencia, de hacerle fiel. Eso es iglesia, los convocados por Dios. Amén, amén y amén. Siéntase usted en gozo supremo, que usted es parte, usted es miembro de la iglesia de Jesucristo. Amén, amén y amén. La iglesia, con sus significados y sus connotaciones, tiene tres importantes menciones o aplicaciones. La iglesia universal, que no tiene nada que ver con el nombre por allí de una iglesia que nace en Brasil. Nada que ver. La iglesia universal son todos los creyentes fieles a Dios de todos los tiempos, que en el día indicado, cuando suene la trompeta del Señor, que Jesús venga, todos los redimidos por la sangre de Cristo y los que pertenecen también al Antiguo Testamento serán levantados. Los justos de Dios serán levantados. Y para la iglesia presente, entonces, la iglesia universal son todos los creyentes fieles de todos los tiempos. Pero por otro lado, la iglesia local. La iglesia local que está construida en los países, que se desprende de la enseñanza, reafirmo eso, de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, porque allí está el fundamento de la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces, la iglesia local era común que el apóstol San Pablo, que fue uno de los que le dio forma, como ya lo dije, él se definió como perito arquitecto, trae la forma doctrinal a la iglesia. Era común que el apóstol San Pablo escribiera sus escritos saludando a las iglesias locales. Él comúnmente saludaba a las iglesias locales. Y en Gálatas 1:2 tomo eso como referencia, como también otras citas bíblicas a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Entonces, las iglesias de Galacia que estaban allí, congregadas en esa región del Asia, las iglesias locales, así como las que estaban en Corinto, así como la de Éfeso, así como la que estaba en Tesalónica, y sucesivamente eran iglesias locales. Entonces, esa es la segunda aplicación o aceptación de la iglesia local. Y también está lo que se llama la iglesia real. Pero antes de pasar a la iglesia real, la iglesia local son todos los creyentes o discípulos que se congregan en un lugar, en un momento dado. Esos son. Y la iglesia real son todos los que se reúnen en cualquier parte del mundo para hacer culto, para adorar, para alabar y para comprometerse con la misión de su Salvador. La misión que Jesucristo le dio a sus discípulos, le dio a sus hijos, y allí lo conseguimos en el libro de Mateo 28, 18 al 20. Importante de esa iglesia real. Usted y yo que hoy tenemos el testigo de la iglesia real, la iglesia viviente, la iglesia congregante, la iglesia confesante, la iglesia de carne y hueso de hoy en día. Esa iglesia recibe, es heredera, tiene un legado durante 21 siglos. Mucha gente ha pasado manteniendo la vela encendida, manteniendo el testimonio. Hoy usted y yo lo tenemos. Y allí pues la misión de esa iglesia está en Mateo 28, 18 al 20, que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ya pues Jesús, momento antes de despedirse, también
El evangelista Marcos escribe en su capítulo 16, versículo 15 al 18, escribe algo similar, pero con algunas variantes. El escritor de Marcos dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. La gloria y la honra sea del Señor. Hoy usted y yo, como iglesia real, tenemos esa misión que Jesucristo nos encomendó. Dentro de este conjunto de apreciaciones es que voy a seguir profundizando la enseñanza de la iglesia, sus propósitos y sus funciones. Bueno, iglesia, continuando con este tema de la iglesia, sus propósitos, sus funciones, cuando enseño sobre los propósitos de la iglesia, hoy uno se queda asombrado, porque uno no sabe definir si es una iglesia, si es un club, porque se le ha dado connotaciones de club, de cine, de festivales, de centro de recreación, de debates políticos, civiles y sociales. Eso en un momento dado se puede hacer, porque la iglesia tiene que ver con eso. Pero nunca jamás la iglesia y los propósitos de la iglesia pueden ser sustraídos, pueden eliminarse por estas cosas. Aunque la iglesia haga algo de eso, pero estos no son los propósitos supremos de la iglesia. Los propósitos de la iglesia están enmarcados en los mandatos de Jesucristo, su fundador, y el plan de salvar a los hombres con el mensaje de Jesucristo. Es importante que usted y yo, hermanos, hermanas, iglesia del Señor, estemos bien claros sobre los propósitos de la iglesia. No pueden ser desdibujados, quitados, eliminados por cualquier otro tipo de actividad, porque esto desmejoraría, esto quitaría la esencia de la iglesia. Cuando hablamos de los propósitos de la iglesia entonces, como un propósito central, ama, adora, alaba al Señor y da comunión a sus miembros. Esa es. Y lo aprendemos en el libro de Hechos. Y dice: y los que fueron añadidos a la iglesia. Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí vemos cuál era la conducta de esa iglesia que había nacido en el Pentecostés. Porque el Señor la funda, pero los apóstoles entonces empiezan a desarrollarla. Y producto de la predicación, del descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, sobre la iglesia para quedarse una vez para siempre, en la iglesia se añadían miles y miles de personas. Y dice que eran fieles a Dios. Dice que mantenían la comunión, en la doctrina, en la participación del pan. Y muchos aún dice que vendían sus propiedades. Vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles las administraran en función de los más pobres, en función de los más necesitados. Entonces, uno de los propósitos principales de la iglesia es que la iglesia ama, adora al Señor y da comunión a sus miembros, da fraternidad, sentido de pertenencia, sentido de amor, sentido de hermandad. Hay un
entretejido que lo produce el Espíritu Santo y la palabra. Por eso que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios Jehová bendición y vida eterna. El otro gran propósito es que la iglesia ama al prójimo, demostrándole el amor de su Salvador. Usted y yo hoy confesamos al Señor. Quien les habla es el resultado de que alguien ayer oró, clamó, me evangelizó, me doctrinó, diezmó, ofrendó para yo ser hoy un instrumento en las manos del Señor. Si usted también como miembro de esa iglesia, usted está llamado a manifestar amor al prójimo, demostrándole el amor de su Salvador. Como tercer gran propósito, la iglesia proclama el evangelio cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Esta es la misión central de la iglesia. Leímos hace momento la lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, 18 al 20, donde Jesús enmarca: id y hacer discípulos. Y el evangelista Marcos dice: id y predicad el evangelio. Y cuando se predique el evangelio, el Señor dice: y yo estaré con vosotros. Los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si alguien quiere hacerle daño, tratándole de matarle, envenenándole, el efecto de ese veneno no le surtirá. Y si alguien por equivocación puede agarrar una serpiente, al ser mordido, no se morirá. Y se cumplió esta palabra en una forma literal en el apóstol San Pablo, cuando llega en uno de sus viajes misioneros a la isla de Malta y agarrando algunos pedazos de leña, dice, una serpiente se le prendió súper venenosa que mataba en segundos. Y cuando los ciudadanos de esa isla se daban cuenta que Pablo no se moría, dijeron: ¡wow! Estos son dioses. Así es, Dios va a respaldar siempre a los hombres y a las mujeres congregados en el nombre del Señor, que cumplen el propósito de demostrar el amor de Cristo a su prójimo, a su vecino, a su amigo, a su enemigo, que hace el esfuerzo como parte de la programación de evangelizar y ganar su comunidad, interceder por ellos. Como propósito número 3, la iglesia proclama en el evangelio cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos. La iglesia, por otro lado, gana, prepara, bautiza y ordena a los discípulos para la obra del ministerio. Y la esencia de que alguien, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, si alguien es un apóstol, si alguien es un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, la esencia de ese ministerio, de esa virtud que Dios da a algunos hombres y a algunas mujeres, es para que esa persona cumpla su misión de vida para con Dios, enseñando, ordenando, edificando a los santos para la obra del ministerio. No se olvide en esencia que parte del mandato y el propósito del Señor es ganar al perdido para Cristo. Me recuerdo esto una vez que llegué a una iglesia que tenía muchos años. Y fui invitado a un servicio fúnebre, pero había muy poquitas personas. Y entonces uno de los ancianos dijo: bueno, aquí somos poquitos, pero somos calidad. No, eso es mentira. Eso es mentira. Porque la calidad no disminuye. La calidad no es resta. Lo contrario, la calidad aumenta. Entonces, y para nosotros poder crecer al cumplir el mandato de predicar el evangelio, muchas personas van a creer. Decenas, centenas, millares y millones. Hoy están creyendo en el mundo decenas, centenas, millares y millones de personas. Y hoy, cuando vemos las señales cumplirse, nuestro propósito es hacer la misión del Salvador, la misión de la iglesia, de ganar, de preparar, de bautizar y ordenar a los discípulos para la obra del ministerio. Y como quinto propósito, la iglesia debe mantenerse fiel en un mundo
cambiante para mal. El mundo de hoy en día está cambiando aceleradamente. Sobre el mundo han sobrevenido grandes tinieblas. Tinieblas terribles. Cosas que nunca jamás habíamos visto, leído y oído. Hoy estamos viendo cosas terribles, terribles. Los contenidos bíblicos sobre los eventos finales lo creíamos que era para mañana, pero lo estamos viendo muy, muy cerca. Yo siempre pensé que lo que dice Apocalipsis 17 sobre la gran ramera, siempre pensé que era la iglesia católica. Aunque la iglesia católica desciende de la iglesia de Jerusalén, una iglesia genuina, pero se pervirtió, se corrompió. Y siempre pensé, pero cuando hoy veo que muchas iglesias que ayer eran de sana doctrina, de un verdadero fundamento, que sus fundadores de esas iglesias fueron hombres de Dios, dieron su vida por ellas. Muchas iglesias históricas, lo que se llaman iglesias tradicionales evangélicas, hoy en día están siendo abrazadas, atrapadas, se están dividiendo porque gran segmentos, cantidades, liderazgo de esas iglesias están siendo arrastrados por corrientes de corrupción, corrientes perversas. Estos días leía que la iglesia anglicana, que la iglesia presbiteriana, que grandes iglesias del sur de Estados Unidos estaban siendo penetradas y estaban haciendo parte de servicios drag queens y otras formas y maneras. Otra iglesia determinó ordenar tanto hombres como mujeres que eran partidarios ministros del movimiento LGTBIQ+. Esto es terrible, terrible lo que estamos viviendo. Entonces la iglesia verdadera, la iglesia que nace del Calvario, la iglesia que nace en Hechos capítulo 2, la iglesia que se mantiene fiel a su fundador Jesucristo y al fundamento de los apóstoles, en este mundo cambiante se mantiene fiel en un mundo que está cambiando para mal. Hoy dentro de la iglesia están surgiendo falsos apóstoles, están surgiendo falsos profetas, pastores, maestros, líderes, que fueron un día investidos como ministros de Dios y Dios les respaldó, pero hoy en día son coaching, son apoderadores, son youtubers. Entonces tú no sabes qué es lo que es. Entonces hoy en día tú no sabes cuál es el fundamento de esa iglesia, porque su esencia, porque una iglesia es conocida, queramos o no queramos, por lo que hace, por sus rituales, por sus funciones. Entonces, pero hoy usted y yo, que es miembro de la iglesia verdadera, estamos llamados en este mundo cambiante para mal, estamos llamados a mantenernos fiel a nuestro Salvador. Ahora, hermanos y hermanas, cuando hemos conocido los 5 grandes propósitos que toda sana iglesia, toda iglesia que practica la sana doctrina y que se mantiene acorde a los lineamientos de lo que dice la palabra del Señor, esa iglesia debe cumplir su propósito. Tiene algunas funciones que son muy parecidas a sus propósitos. Y allí esa iglesia en sus funciones es conocida por su trabajo espiritual. La iglesia en el mundo es como un muro de contención en la sociedad, en la familia, en las comunidades. Porque si quitásemos la iglesia con sus propósitos y sus funciones, todo se destruye. El diablo destruye todo,
Porque la iglesia es el muro de contención. Entonces, cuando la iglesia cumple sus propósitos, sus funciones, ella contiene las grandes avalanchas. Por eso fue que Jesús dijo, si el Hades se abriese, las puertas del Hades se abriesen, y los demonios, yo digo, dentro de este término, mega recontra de terrible, salieran de allí, no prevalecerán contra mi iglesia. Porque esa es la iglesia. El Señor respalda a la iglesia. El Espíritu Santo sustenta a la iglesia. Cuida a la iglesia. Protege a la iglesia. Y cuando la iglesia hace sus funciones, el diablo tiene que irse de batida, de retirada. Porque la finalidad del diablo es neutralizar a la iglesia. Porque cuando la iglesia no cumple sus propósitos, sus funciones, le deja el terreno a él limpio. Como dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Es la lucha que tiene la iglesia, la guerra contra el sistema muy bien ordenado que tiene el diablo en este mundo. Entonces la iglesia hace que el diablo junto a sus demonios se mantengan alejados. La iglesia sana, la iglesia salva al pecador, lo restaura y lo incorpora a la sociedad como una persona útil. ¿Cuántos delincuentes, cuántos mafiosos, cuántas personas que fueron heridas y tocadas por lo malos, cuántos hombres y mujeres, niños y niñas fueron abusados, marcados? ¿Cuántas personas cometieron grandes torpezas en el proceso de su desarrollo, crímenes atroces, pero consiguieron respuesta? Así como aquel ladrón en la muerte de Jesús consiguió respuesta, un mensaje de paz y de salvación, así hoy en día, cuando la iglesia cumple sus funciones al proclamar el evangelio va a salvar, va a transformar, va a sanar y va a incorporar a hombres y a mujeres, a familia, como personas útiles para servir. La iglesia es como la sal que mantiene al mundo libre de corrupción. Lo que está corrompido, pero cuando alguien acepta a Jesucristo, entonces Jesucristo le da las virtudes de la sal, y las virtudes de la sal tienen un elemento importante que es preservar de la corrupción. Entonces la iglesia hace que las personas que están allí, que las comunidades temerosas de Dios, que el país temeroso de Dios sea preservado de la corrupción, de la oleada de cosas perversas y malas que están sobreviniendo para la humanidad. Y vuelvo a reafirmar lo que dije momentos atrás. El mundo está cambiando aceleradamente para mal. Y como luz, la iglesia al proclamar el evangelio como luz, aleja la oscuridad, aleja la ignorancia. La iglesia, por otro lado, refleja las virtudes y atributos de su fundador, de Jesucristo. Entonces, Jesucristo dice que tenía poder para todo. Cuando quisieron una vez agarrarlo, atraparlo para lincharlo, dice que se desapareció en medio de ellos. Y él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, ese poder ha sido trasladado, esas facultades, esos atributos han sido trasladados para la iglesia. La iglesia, cuando cumple sus funciones, es influencia en la sociedad también, porque la iglesia está llamada a practicar la misericordia, la piedad, la asistencia al desposeído en sus desgracias, al desamparado, al que le hacen injusticia y le violan los derechos humanos. Entonces la iglesia es un foco de justicia. La iglesia, entonces, tú y yo somos hombres y mujeres que en donde nos paramos somos gente de justicia. Muchas veces hay sistemas en las naciones, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas depravados, y la iglesia tiene que levantar su voz, porque la iglesia pues, es la voz de aquellos que sus voces han sido silenciadas.
Qué bueno es saber. Por eso fue que Jesús dijo, ok, cuando la verdad llega, somos verdaderamente libres. Qué bueno. Y eso lo hace la iglesia. Por eso fue que Jesús, en aquella casi último mensaje del Evangelio según San Mateo capítulo 25, 40 al 41, Jesús fue muy, pero muy enfático cuando dice que Jesús, las multitudes están llegando a él. Aquel día llegará y las personas llegaremos todos al Señor con nuestros servicios. Dice el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25. Y aquel día el Señor nos va a llamar a todos. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me hicieron la bondad, la misericordia, el acto de justicia. Entonces también dirá a los justos, pero también a los de la izquierda, a los que dijeron, Señor, creímos a tu nombre, predicamos tu nombre, hicimos milagro en tu nombre. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos que el sistema te estaba haciendo injusticia? ¿Cuándo te vimos prisionero? Y entonces Jesús le va a decir a ellos, que también eran distinguidos como ministro y como iglesia, cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo han hecho. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y añado yo, y sus seguidores. Por tales razones, hermanos y hermanas, cuando he compartido esta palabra, la iglesia, su propósito y sus funciones, hoy usted y yo estamos llamados a hacer todo lo necesario. Hoy usted y yo estamos llamados a tomar decisiones para, como una iglesia confesante, viviente, una iglesia real, que cumple los propósitos del Señor y que hace las funciones que ella tiene en su misión. Usted y yo estamos hoy en día a seguir siendo la luz y la sal de la tierra. Preocupémonos por esto y vamos a tener la respuesta de Dios. Dios será propicio para nuestras peticiones y para nuestras necesidades. Como dijo aquel célebre misionero, padre de las misiones modernas, aquel inglés llamado Guillermo Carey, ok, si quieres grandes cosas de Dios, hace grandes cosas para Dios. Iglesia, el Señor te bendiga. Hermanos y hermanas, Dios nos bendiga. La paz del Señor sea para con cada uno de ustedes, esperando que esta palabra te haya edificado, exhortado, consolado y dar dirección. Amén y amén. Un abrazo.